Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de encontrarnos nuevamente en este espacio, creciendo en la palabra, para continuar estudiando la lección de este trimestre, una lección muy interesante, una lección que nos ha ayudado a reflexionar respecto a nuestros orígenes. Y estamos llegando a la lección número 3, y aquí encontraremos algunos aspectos importantes respecto al resultado del pecado. Vamos a estudiar específicamente el capítulo 4 del libro de Génesis. Así que les damos la bienvenida. Esperamos que en este espacio podamos comentar, compartir un mensaje muy especial para cada uno de ustedes, y para eso, para discutir la temática de esta lección, en esta ocasión nos acompaña el pastor David Marván y el pastor Isaí Santos, a quienes doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros esta lección. Lección número 3, que se titula Caín y su legado. Y vamos a estudiar 3 tópicos de la lección. El primer tópico, las 2 simientes. El tópico número 2, la mala simiente. Y el último tópico, el bien versus el mal. Así que prepárense para estudiar este capítulo 4 del libro de Génesis y analizar algunos aspectos importantes de la lección de esta semana. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para estudiar esta lección tan importante. Acompáñame, oremos juntos. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, gracias porque nos permites tener este espacio para estudiar la lección de esta semana. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea quien dirija este estudio y que el mensaje que pueda expresarse sea un mensaje de esperanza, sea un mensaje de vida para vida eterna. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos de regreso con el estudio de la lección número 3 de este trimestre. Y vamos a comenzar con el primer tópico, que hemos titulado Las 2 simientes. Cuando iniciamos la lectura del capítulo 4 de Génesis, este relato que comienza justamente después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, el primer relato habla del nacimiento, es como esperanza. Pero hay algunas lecciones interesantes en este capítulo. Pastor David Marván, ayúdenos a explicar un poco este relato del nacimiento de Caín y Abel después del pecado. Muchas gracias, Pastor Yolman. Efectivamente, la semana pasada, recuerdan que estudiamos Génesis capítulo 3, con la entrada del pecado a nuestro mundo, la caída de Adán y Eva. Génesis capítulo 3 también menciona la expulsión de ellos del jardín de Edén, pero recuerdan que en el versículo 15 había un mensaje de esperanza. Se prometía al Mesías, la simiente que habría de venir al mundo. Es así, en ese contexto, que llegamos al capítulo 4. En el capítulo 4 podemos ver lo que quizás será lo que sucederá en el transcurso de la vida de la raza humana. Podemos ver en Génesis capítulo 4 lo que tiene que ver con el nacimiento, pero también en el capítulo 4 podemos ver lo que significa ya la muerte de una persona también. Así que el 4.1 comienza de la siguiente manera. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. Este versículo 1 es un versículo muy interesante, porque Adán y Eva tenían en su mente todavía la promesa del Mesías, de la simiente que debía venir al mundo. Por lo tanto, hasta cierto punto podríamos considerar que es algo lógico que ellos pudieron haber pensado que esa simiente que Dios había prometido era ahora el bebé que ellos estaban teniendo. Es decir, llegaron a entender que posiblemente era Caín la simiente que Dios había mandado al mundo. De hecho, nosotros podemos encontrar que en el deseado de todas las gentes lo menciona así. Cuando Eva tuvo a su primogénito en sus brazos,
indudablemente recordó la promesa divina del capítulo 3:15 y acariciando la esperanza de que él fuera el libertador prometido, lo llamó Caín, adquirido. Esto aparece en la página 23. De hecho, los eruditos bíblicos, al estudiar en la gramática original este texto bíblico, refieren que en realidad la traducción más literal debería ser: he adquirido un nombre, el Señor, porque mencionan en la gramática del hebreo que está relacionado el nombre de Caín con el nombre de Jehová. Por lo tanto, ellos llegaron a considerar que Caín era posiblemente la simiente que Dios iba a mandar al mundo para libertarlos. Pero qué desengaño tan más amargo tendrían más adelante al darse cuenta que no sucedió así y que su hijo se convertiría en un asesino. También más adelante, el versículo 2 sigue diciendo: después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. ¿Saben que algunos comentarios bíblicos llegan a mencionar que Abel llegó a ser gemelo de Caín? No sé si han leído un poquito acerca de eso. Algunos comentaristas basan esta teoría en mencionar que en el versículo 2 no se menciona nuevamente la palabra concebir, y que esta palabra después tuvo puede significar también o ser traducida como continuando dando a luz. Así que algunos han llegado a mencionar que Abel y Caín fueron gemelos. El texto bíblico no arroja idea muy determinante acerca de eso. Como vimos durante este día, Caín significa adquirido, lo que habla acerca de una posesión preciosa, poderosa. Y por otro lado, el nombre de Abel, Jebel en hebreo, significa vapor, soplo, algo así como algo de evasión, algo que se va rápidamente, que desaparece. Así que algunos han llegado a mencionar inclusive que posiblemente los significados de los nombres también sean muy importantes para entender los conceptos que Adán y Eva entendían o querían entender acerca de ellos. Así que nosotros podemos encontrar aquí que hay contrastes entre Caín y Abel. Encontramos algunos marcados contrastes en lo que tiene que ver con sus nombres, que tienen significados diferentes. Encontramos contrastes también en lo que tiene que ver con sus profesiones, ya que se menciona que Caín era labrador, es decir, necesitaba fuerza física para llevar a cabo su trabajo. Y por otro lado, bueno, Abel era pastor de ovejas, que necesitaba más sensibilidad para su trabajo. También podemos darnos cuenta que había contrastes en la persona de Caín, que era una persona que hablaba, mientras que Abel, podemos entender a través del texto bíblico, no hablaba nunca. Y como veremos más adelante, también hubo contrastes en estos versículos en lo que tiene que ver con sus ofrendas. Así que nosotros podemos sacar varias lecciones acerca de esta historia. De qué manera nosotros estamos viendo las cosas como pasajeras o duraderas. De qué manera a veces nosotros podemos engañarnos acerca de algunas teorías, ideas preconcebidas que podemos tener. Ojalá que esta historia nos ayude a tomar algunas decisiones correctas hacia la posteridad, hacia las generaciones presentes y futuras. Gracias, pastor. Parece, pastor Isaí, que Adán y Eva pusieron sus expectativas en el hijo equivocado, ¿no? Y de ahí justamente el análisis de las dos simientes. Hubo un desengaño en ellos. ¿Nos puede pasar lo mismo que a ellos a veces con las cosas espirituales? Sí, gracias, pastor. Mucho gusto saludarles, apreciados hermanos. Precisamente, vaya chasco que llegaron a experimentar tanto Eva como Adán. Incluso leyendo en el comentario bíblico adventista, dice que Abel como había perdido todas las esperanzas con Caín, ella quedó defraudada de su hijo mayor. Y eso puede pasar muy comúnmente en nuestra vida espiritual. A veces podemos pensar que por lo que somos o por lo que lleguemos a ser, podemos ser salvos. Y realmente no es así.
Dios espera en cuestión que aprendamos a confiar en Él. Tristemente, tanto Adán y Eva pusieron su confianza en el primer hijo, la posesión de algo precioso y poderoso. Pusieron tantas sus esperanzas que quedaron chasqueados. Y tanto que el primer hijo que tanto anhelaban, que tanto deseaban, que tanto pensaban que era Jehová, que había descendido a ellos, pues se convirtió en el primer asesino, en el primer hombre que marcó todas las maldiciones que se mostraron en la serpiente de Génesis capítulo 3. Abel personificaba para Eva, las calamidades de la vida humana. Entonces, hay que aprender a confiar en Dios precisamente en sus promesas, no pensar que a veces por los esfuerzos o a veces tratando de hacer algo voy a adquirir un beneficio espiritual, sino más bien hay que aprender que Dios siempre tiene sus tiempos, porque si no podemos salir chasqueados o incluso podemos ayudarle a Dios y cometer grandes pecados. En este caso, pues Adán y Eva no cometieron ningún pecado, pero sí quedaron desesperanzados. Exactamente. Es interesante cómo el relato de este capítulo 4 nos sigue llevando hacia un interesante desenlace. Caín y Abel entonces se comienzan a mostrar como dos simientes distintas, aunque son dos hermanos, aunque vienen de los mismos padres, comienza a marcarse una diferencia entre ellos. Y tal vez son inclusive el símbolo de los dos pueblos que siempre han estado en este mundo, ¿no? Sus nombres, sus ocupaciones, inclusive la naturaleza psicológica de ellos mismos. Hay una diferencia, hay un contraste marcado entre ellos. Caín está más dado al trabajo físico, una profesión que habla justamente de recolectar, de tener. Abel está más centrado en cuidar las ovejas, hay un aspecto de sensibilidad, de compasión. Y entonces el relato nos señala que cada uno de ellos trajo una ofrenda a Dios. Y el versículo 5 entonces nos da ahí una descripción de lo que ocurrió. Dice el versículo 5, pero no miró con agrado, desde el versículo 4, la última parte, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y hay una sorpresa fuerte, ¿no? Ahora, después de que se habla de estos dos hermanos, entonces entra en el cuadro del relato la actitud de Dios respecto a ellos dos. Y entonces viene una pregunta que necesitamos dejar clara en esta ocasión y que seguramente tú estuviste estudiando y analizando. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Pastor David Marván, ayúdenos a responder esta interesante pregunta. Muchas gracias, Pastor Jolman. Sin duda alguna es una pregunta sumamente interesante. Algunos podrían ver quizás una injusticia, ¿verdad? Como quizás mismo Caín la sintió en su momento, que él había traído de los frutos de la tierra que tanto trabajo le había costado pues sembrarlos, regarlos, cosecharlos, y ahora resulta que pues no le agradó a Dios lo que él mismo está trayendo de ofrenda. Y encima de eso, pues se da cuenta que de su hermano sí se agradó Jehová. Y nosotros podríamos entonces preguntarnos, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Hay que recordar que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esa era la parte clave en este asunto. Es cierto que en aquel tiempo quizás a Caín mismo le pareció esto pues injusto. Hoy día quizás a muchos al leer la escritura bíblica podríamos decir que injusto que algún animalito tenga que morir. Posiblemente Caín en este momento no se atrevía, ¿verdad?, a dar muerte a un animalito.
pero posiblemente no era eso y era algo más. Quizás había algo más en forma profunda. La situación es que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Pero miren que hay un elemento que quiero resaltar en este momento. El versículo 4, el versículo 5 que leyera el pastor Jolman hace un momento, indica que primero Dios se agrada o desagrada de la persona. En el versículo 4 dice, el Señor se agradó de Abel. Y después menciona la ofrenda. En el versículo 5 de la misma manera, se desagradó de Caín y después menciona la ofrenda. Lo que da una idea que en realidad Dios no está tanto interesado en las ofrendas que se dan, sino en la persona, en el ofrendante. Dios está mirando el corazón, las intenciones, los sentimientos de la persona que lo están haciendo. En esa dirección es que nosotros leímos durante este día Miqueas capítulo 6 versículo 7, Isaías capítulo 1 versículo 11. Por leer uno de estos textos, miren lo que dice Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Así que no tenía tanto que ver con las ofrendas, sino con el corazón de las personas, si estaban dispuestos a realizar lo que Dios había pedido. En una forma clásica, esta parte del texto bíblico en Génesis 4 se ha interpretado como lo que tiene que ver con salvación por fe y salvación por obras. Salvación por fe en el sentido que Abel únicamente está realizando lo que Dios mismo está pidiendo, lo que tiene que ver con el sacrificio de animales con derramamiento de sangre. Y por otro lado, Caín está presentando los esfuerzos, los resultados de su propio trabajo, lo que podríamos ver algo así como salvación por obras. Así que podemos darnos cuenta que en realidad lo que está sucediendo aquí es algo más profundo. Y aunque pueda mirarse injusto, en realidad lo que Caín realizó puede notarse como una desobediencia y hasta cierto punto también como una rebeldía por no hacer lo que Dios pedía que se hiciera. Gracias, pastor. Aquí entonces encontramos esa diferencia, ¿no? En la diferencia de personas está el resultado también de sus actos, y eso incluye la manera como una persona se acerca a Dios. Entonces pensaríamos que Abel, según este relato bíblico y lo que nos explica el pastor David, se convierte tal vez en ese ejemplo de la manera correcta de acercarnos a Dios, qué es lo que Dios ve, qué es lo que a Dios le interesa. Y Caín se convierte tal vez en ese qué no se debe hacer, qué no se debe hacer. Pastor Isaí, hablando a los hermanos que nos están viendo, los maestros de escuela sabática, la vida práctica hoy, ¿no? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Abel y no caer en el mismo error de Caín? ¿Es posible que corremos el peligro hoy de caer en el mismo error de Caín? Sí, gracias, pastor. Bueno, cabe mencionar primero, pastor, que tanto Abel como Caín habían sido instruidos. O sea, sabían, eran hijos de Adán y Eva. Se les había pasado todas las promesas, así como también las maldiciones. Cabe mencionar que, como se ha mencionado, tanto Caín como Abel tomaron decisiones. El sistema de sacrificios de Génesis 3:15, la primera promesa mesiánica, todo anunciaba al libertador, al Mesías, al descendiente que vendría a salvarlos, ¿no? En ese momento, aquí lo quiero leer de una manera literal, en la víctima inmolada, el hombre iba a ver el cumplimiento momentáneo de la palabra de Dios, ciertamente moriréis. Por una parte, Caín pensaba precisamente que por su esfuerzo iba a obtener la salvación. Por otro lado, Abel, al confiar, hace lo que el Señor había estipulado. Él decidió obedecer. Incluso vemos allí en Génesis capítulo 4, versículo número 3, que dice, y aconteció andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, o sea, su ofrenda. Vemos una particularidad aquí. Caín trajo una ofrenda a Jehová y por otro lado Caín trajo una ofrenda a Jehová y Abel trajo su ofrenda.
¿Qué quiere decir esto? Y aquí hay algo muy interesante. Caín ofrenda porque piensa que es un regalo para Dios. Pero por otra parte, Abel, al ofrendar, está reconociendo que había un Salvador. Estaba reconociendo que no era por sus obras, sino por lo que Dios había estipulado. Caín pensaba que el ofrendar era llevarlo a Dios, pero por otro lado Abel experimentaba cómo Dios estaba en su vida. Caín, esfuerzo humano para acceder a Dios. Abel expresaba la necesidad de salvación de parte de Dios. En pocas palabras, incluso lo dicen Patriarcas y Profetas en la página número 53, menciona lo siguiente la hermana Elena de White. Caín y Abel representan dos clases de personas que habrá en el mundo hasta el tiempo del fin. Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Los que creen que no necesitan la sangre del Mesías y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Incluso en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 12, dice, no como Caín, que no hay que ser como Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, Abel ofreció de corazón. Abel reconoció al Mesías prometido. Caín, no. Caín pensó que por su esfuerzo, que por lo que él era o por lo que él estaba haciendo iba a obtener el favor divino. Pastor, yo creo que en la parte espiritual no hay salvación sin Dios. Si pensamos que por obras vamos a ser salvos, estamos equivocados. Incluso hay religiones en la actualidad que dicen, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Ya, si ya te entregaste, pues ya. Qué bueno, ya eres salvo. Y no es cierto. Una vida sin obras está muerta. Y las obras tienen que llevarnos a obedecer a lo que Dios ha estipulado. No lo que yo pienso que creo que es correcto, sino lo que Dios ha dicho. Y precisamente habían de demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida al ofrecer en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentarse ante el Señor como ofrenda de agradecimiento los primeros frutos de la tierra. Entonces, todo esto, pastor, tiene que ver con el sistema de sacrificios, con Cristo, el Mesías, no por obras, sino por la fe en el Señor. Muchas gracias, Pastor Isaí Santos. Creo, querido hermano, querido maestro de escuela sabática, que este tema es muy importante. Aquí encontramos ese contraste inclusive que recordamos del capítulo 3, del capítulo anterior, ¿no? La ropa humana, ¿no? Esas hojas de higuera que Adán y Eva quisieron ponerse para cubrirse de su desnudez, versus la provisión divina, esa piel, justamente después de haber sacrificado un cordero. Ahí está esa verdadera adoración que se fundamenta en la fe, en un sacrificio que ya fue dado en favor de nosotros. Creo que esta lección es muy, muy interesante y todavía hay mucho que decir, así que te quiero pedir que te quedes con nosotros y en un momento regresamos para continuar estudiando esta lección. Hi friends, this is Pastor Doug Batchelor with Amazing Facts. Hola amigos, este es el pastor Doug Batchelor de Amazing Facts. I'm very thankful I can be here with my associate friend and evangelist Carlos Munoz. Estoy muy emocionado de estar aquí con mi asociado y amigo y evangelista Carlos Muñoz. We are planning on being in the wonderful city of Mexico City this October to open the Word of God. Estamos planeando estar con ustedes en este octubre en la gran ciudad de México para compartir la palabra de Dios. We're expecting a citywide series that will transform many lives. Estamos esperando una serie que va a cubrir toda la ciudad, que va a cambiar y transformar muchas vidas. In preparation for that event, En preparación para ese evento, Brother Munoz is going to be doing a one-week series of meetings from April 22nd to May 1st. En preparación para ese evento, yo estaré con una semana de abril 22 a mayo 1 dando una serie de profecías. It'll be in the Portales Church in Mexico. Y será en la iglesia
Iglesia Adventista de Portales en Ciudad México. And then we look forward to seeing each of you join us this October for the full citywide event. Y estamos ansiosos de verlos a todos ustedes para la serie en octubre que va a ser cubrir toda la Ciudad de México. So please be praying now as we prepare for the citywide series that God will bless in Mexico City. Así que por favor oren por nosotros para que Dios prepare los corazones de todas las personas que vamos a estar impactando cuando estemos ahí con ustedes. Gracias. Thank you. Muy bien, continuamos con el repaso de esta interesante lección. Y vamos con el segundo tópico que hemos titulado La mala simiente. ¿Y por qué este título? Bueno, pues justamente ya lo vimos en el tópico anterior, cómo Adán y Eva, cuando vino su primogénito, Caín, pusieron todas sus esperanzas. Ellos esperaban, pensaban que la promesa del Mesías se iba a cumplir de inmediato. Y justamente en su hermano, en su hijo mayor, en su hijo primogénito, Caín. Desafortunadamente, pues tuvieron un terrible chasco ahora con Caín tornándose en un asesino. Y por eso entonces pensamos en que esa fue como una mala simiente. Cuando Dios desecha o no reconoce, no acepta, no se agrada de Caín, y tampoco de su ofrenda, entonces cambió el semblante de Caín. Hay una respuesta ahora de Caín hacia Dios, pero también no solamente hacia Dios, sino hacia su hermano. Es tan fuerte el espíritu que toma Caín, es tan fuerte la reacción que tuvo Caín, como dice el texto, ¿no? En el versículo 5 ahí de Génesis 4, se ensañó Caín en gran manera, se cayó su semblante. Y entonces hubo un terrible resultado que fue justamente el asesinato de su hermano. Pero qué tragedia que justamente en tan poco tiempo, aunque no sabemos cuántos años pasaron desde la caída y todo este proceso, el nacimiento de Caín, de Abel, su crecimiento, su adoración, no sabemos cuántos años pasaron con tanta exactitud, pero finalmente viene la consecuencia terrible de la muerte. Y justamente Caín levantándose contra su hermano menor Abel. Y viene la pregunta, ¿qué llevó a Caín a matar a su hermano? Pastor Marván, ¿qué nos puede decir respecto a esta pregunta? Muchas gracias, Pastor Yolman. Parece que es una pregunta profunda. A simple vista, nosotros pudiéramos pensar que lo que está sucediendo con las ofrendas, que Dios está aceptando a Abel y a su ofrenda, pero no está aceptando a Caín y a la ofrenda suya, constituye el predecesor, lo anterior que conduce a que Caín se enoje, se llene de ira, decaiga su semblante y finalmente invite a su hermano al campo y lo mate. Pero posiblemente había algo más, posiblemente era algo más profundo. Es cierto que quizás esto lo detonó. Es cierto que Caín, como Dios le pregunta en el versículo 6, se había airado y su rostro mismo reflejaba el resentimiento. Saben que esa parte literalmente de que Caín se enojó, dicen algunos comentadores bíblicos que puede traducirse literalmente, le ardió mucho a Caín, sintió un fiero resentimiento contra su hermano y hacia Dios. Y nosotros podemos encontrar que Caín no experimentó dolor por su pecado, ni sintió necesidad de autoexaminarse, ni de orar pidiendo luz o perdón. Pero entonces, ¿qué llevó a Caín a hacer todo esto? Además de las ofrendas que habían dado cada uno de ellos, posiblemente había algo más en los contrastes que mencionamos hace un momento atrás, lo que tenía que ver con sus nombres. Posiblemente también Caín, tanto Abel también conocían el significado de sus nombres. Posiblemente dicen algunos comentaristas
Caín quería encontrarse solo, tenía un hermano, pero él había sido solo en algún momento, pensando que nació primero como primogénito. Posiblemente habían crecido con algunas enseñanzas, algunas crianzas, posiblemente se había transmitido de forma directa o indirecta la idea de que él era la simiente que había venido al mundo. Posiblemente él mismo se daba cuenta a través de su carácter que a lo mejor no era él, a lo mejor era su hermano, y en algún momento llegaba a sentir celos quizás de su hermano Abel. Algo sucedió y posiblemente las ofrendas ya fue el punto que detonó que Caín se enojara tanto. Metiéndonos un poquito en las preguntas, Dios le preguntó a Caín en el versículo 6, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? El Señor le dijo a Caín. Lo normal en esta serie de preguntas, tanto del 6 como del 7, era que Caín diera una respuesta a Dios. Pero esta respuesta de Caín no vino hacia Dios, sino que en el versículo 8, la respuesta de Caín dijo ya no es hacia Dios, sino es hacia su hermano. Así que nosotros podemos encontrar aquí, como dice el autor de la lección, que en un problema que había en forma vertical, Dios con Caín ahora se constituye en un problema horizontal. Caín con sus semejantes, en este caso con su hermano Abel. Y pareciera que esto se reproduce en la raza humana. Normalmente cuando hay celos, cuando hay intolerancia religiosa, podemos enojarnos con Dios, pero lo dejamos ver entre el odio, el rechazo, la denigración y finalmente hasta el asesinato con los semejantes que nos rodean. Ojalá que a nosotros no nos suceda así. Gracias, pastor. En definitiva, esta experiencia de Caín pues trae para nosotros grandes lecciones. Y hay algo muy, muy importante en esta parte, y justamente lo último que comentaste, pastor Marván, el hecho de que Dios viene, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios conoce el corazón de Caín, Dios sabe lo que está experimentando Caín en ese momento, y entonces Dios interviene, Dios viene con Caín y Dios habla con él. ¿Cómo fue esa intervención de Dios con Caín y qué lecciones nos deja también para nosotros en nuestra vida espiritual? Sí, gracias, pastor. Realmente, mis queridos hermanos, Dios siempre va a buscar salvar a su creación. Lo mismo pasó con Adán y a Eva, cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto del árbol que Dios les había prohibido que comieran, pues. Y Dios, mediante un sistema de preguntas, vemos en el versículo número 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Realmente lo que quería Dios era inducirlo a Caín a que reflexionara. ¿Por qué? ¿Por qué te has ensañado? Y déjenme decirles que la palabra ensañar en la Real Academia Española dice que es deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. O sea, tanto Caín fue que se enojó que perdió el sentido. Por eso dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Dios lo lleva a reflexionar. Dios deseaba razonar con él, quería persuadirlo a que él hiciera lo correcto. O sea, Dios no dejó por sentado este tipo de actitud con Caín. No, al contrario, Dios buscó la manera de salvarlo, de ayudarlo. Por eso dice en el versículo número 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si no haces lo bueno, ¿no va a ser, no va a ser apremiado o no va a ser reconocido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En la versión Dios habla hoy, dice, si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Apreciados hermanos, Dios nunca va a permitir que su creación se pierda. Al contrario, que se salve. Y en este momento vemos, mediante estas preguntas,
lo lleva a la reflexión, incluso cuando lo mata. Cuando lo mata Caín, mata a su hermano Abel, también le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Porque lo que Dios buscaba era salvarlo, que reconociera, que se arrepintiera. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, pastor, porque a veces cuando uno estudia la palabra y Dios nos llama a veces, ¿por qué? O sea, más bien Dios nos dice que hagamos lo correcto y debemos de hacer un estudio, ¿verdaderamente estoy haciendo lo correcto? Porque si no, puedo cometer ese mismo pecado, puedo enseñorearme en mi pecado y decir, es que a mí me gusta, o así quiero ser, o así soy feliz. No, realmente Dios quiere salvarnos y mediante sus palabras que Él nos da, quiere llevarnos a exhortarnos, quiere persuadirnos, quiere que razonemos, que a veces nuestros pensamientos pueden estar mal, bueno, más bien están equivocados. Gracias, gracias, pastor. Qué interesantes lecciones encontramos aquí de la intervención divina. Así que aquí encontramos una serie de circunstancias y de consecuencias a las mismas. Caín termina enojándose con Dios, enojándose con su hermano. Viene Dios a hablar con él, le pregunta, lo cuestiona, pero en lugar de responderle a Dios, va y se enoja contra su hermano y le da muerte. Es consecuencia de sus actos. Y aquí hay algo interesante, y es que Caín pues no tiene a quien echarle la culpa. Y creo, hermanos, que a veces nosotros sí buscamos a quien echarle la culpa. Bueno, Adán le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y seguramente Caín, aunque no dice el relato, pero tal vez buscó echar la culpa al mismo Dios, ¿no? Pero lo cierto es que cuando cometemos un error, pues tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y eso justamente habla del libre albedrío, de la manera como Dios nos mueve, nos insta a hacer el bien como lo hizo con Caín, pero no nos va a obligar a hacer el bien. Él nos va a mostrar un camino, el camino correcto por donde ir, y nos va a dar la libertad para nosotros tomar decisiones. Pero si hemos tomado malas decisiones, si una persona toma mala decisión como lo hizo Caín, entonces van a llegar consecuencias a su vida. Y a la vida de Caín llegaron algunas consecuencias. Pastor David, ¿cuáles fueron esas consecuencias que Caín tuvo que cosechar con el último acto, ¿no? Porque fue una cadena de actos. El último y el más fuerte fue asesinar a su hermano, pero ya había algo más ahí atrás. ¿Qué ocurrió con Caín? Sí, muchas gracias, Pastor Yolman, por la pregunta tan interesante. Efectivamente, durante este día estuvimos estudiando algunas consecuencias de los actos de Caín. Hay que saber, reconocer, recordar que cada acción tiene su reacción. Y en este momento los actos de Caín también tienen consecuencia. Dice el versículo 10 ahí en Génesis 4, el Señor le dijo, ¿pero qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya el pastor Isaí mencionaba que Dios le estaba haciendo una serie de preguntas en la dirección de que él pudiera dar un reconocimiento de lo que ha hecho. No tenía a quien culpar, por lo tanto debía reconocer lo que había hecho. Y ya que no lo hizo así, entonces Dios le hace saber que él lo conoce todo. Mira, le está diciendo Dios, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Dios le está diciendo, yo conozco todo lo que ha sucedido. No te lo estoy preguntando porque no lo sepas, sino que ya lo sé, pero quiero que tú reacciones, que reflexiones y entonces te arrepientas. Entonces, el versículo 11 es un versículo muy fuerte que aquí dice, ahora pues, maldito seas. Ya anteriormente en el capítulo 3, habíamos visto que Dios había maldecido a la serpiente, había maldecido a la tierra. En este momento es la primera vez que Dios está maldiciendo a un ser humano. En este caso a Caín por lo que él ha hecho. Y entonces Dios le dice, serás echado de la tierra. Y cuando labres la tierra, versículo 12, no te dará más su fruto, te costará más trabajo. Todavía parece que la maldición que ya se le había dado a la tierra se multiplica todavía más, te dará más trabajo. El versículo 13
Caín comienza entonces a decir al Señor, porque comienza a reaccionar ligeramente, comienza a darse cuenta que él va a ser echado de la tierra hacia otra parte. Entonces eso también está indicando alejarse de la presencia de Dios. Es entonces cuando Caín comienza a reaccionar, quizás no en un arrepentimiento genuino, quizás en un arrepentimiento de temor, porque más adelante el texto bíblico nos mencionará que Caín, al darse cuenta que va a ser apartado, que va a vivir como refugiado en otra zona, entonces comienza a decir, oye Señor, pero entonces cualquiera que me vea se va a querer vengar de mí y me va a querer matar. Hasta cierto punto esas palabras que está diciendo Caín en el versículo 14, hasta cierto punto es como si le estuviera haciendo un pedido a Dios, como si le estuviera pidiendo misericordia. Está bien que voy a estar echado fuera, pero por favor ayúdame porque el que me vea me va a querer matar. Así que miren cómo es Dios extraordinario. A pesar de que Caín se ha portado como se ha portado, a pesar de que se ensañó contra su hermano y lo mató, a pesar de que mostró rebeldías contra Dios, el corazón de Dios es tan bueno que le dice en misericordia a Caín, mira, no te preocupes, voy a poner una señal en ti. Y aunque no sabemos cómo fue esa señal, algunos creen que fue una señal externa, visible, algunos más creen que fue una señal de una promesa que Dios le está haciendo de que no le sucederá nada. Aunque no sabemos exactamente la señal, la cosa es que Dios cumplió su palabra y lo protegió. Y entonces Caín vivió, dice el texto bíblico, como refugiado. Y el Señor le dijo, mira, el que quiera hacerte algo contra ti 7 veces será castigado. Y entonces Caín salió de la presencia de Dios. Más adelante el versículo 17 vuelve a mencionar que alejándose un poco Caín encontró y conoció a la que iba a ser su esposa y concibieron y tuvieron a su hijo Enoc. Miren que esta parte también es una parte de misericordia. Nuevamente, a pesar de que Caín había hecho todo lo que había hecho, finalmente Dios está mostrando su amor y misericordia en el sentido que él pueda procrear y dar a luz un hijo o hijos en plural. ¿Saben que el nombre de Enoc puede significar dedicación, consagración o inclusive iniciación? Algunos han llegado a mencionar que quizás el nombre que Caín le está dando a su hijo indica entonces la intención de comenzar a vivir su vida como a él le plazca, ya que está apartado de Dios. Qué desagradable, veremos a continuación el desenlace o la reacción en cadena que generó Caín. Gracias, pastor. Realmente el ver esta narración respecto específicamente ahora, el relato se concentra mucho en Caín y es muy interesante eso, ¿no? Ese contraste entre estas dos simientes y cómo todo se va hacia Caín, pero lamentablemente es hacia lo malo. Y el versículo 14 señala algo muy interesante, ¿no? Caín dice, y Caín cae en cuenta que va a vivir escondido en la presencia de Dios. Pero vamos a ver estos conceptos ahora en la vida práctica, Pastor Isaí. ¿Qué significa para Caín vivir lejos, escondido de la presencia de Dios? Y podemos nosotros caer en esa misma circunstancia a veces cuando cometemos un error, cuando nos sentimos mal, tomar la misma decisión de escondernos de la presencia de Dios. Gracias, pastor. Caín no ocultó sus sentimientos de frustración, desagrado, ira. Incluso su rostro demostraba un resentimiento. Al decir precisamente en el versículo 14, he aquí me echas hoy de tu presencia, desde el 13, ¿no? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. A pesar de que Dios le había presentado las consecuencias de su acto, vemos, pastor, que en ningún momento Caín reconoció su pecado. Elena de White dice que Satanás es el padre de la incredulidad, de la murmuración y rebelión. Satanás llenó de ira, de duda y de locura a Caín. Y entonces, pastor, grande es mi castigo para ser soportado. En vez de reconocer, pues Satanás lo estaba llevando a que, bueno, pues ya fallaste, ya no hay remedio para ti.
E incluso dice en el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, que en algunas versiones lo interpreta como al contrario, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Entonces lo que Dios no quería era que Caín se alejara, sino lo que, en pocas palabras, ok, ya fallaste, bueno, te estoy llevando al arrepentimiento, pero no quieres. Y incluso lo leo como se menciona aquí también, Caín reconoció parcialmente, a regañadientes, los derechos de Dios sobre él. Pero un espíritu secreto de remordimiento y rebelión lo movió a responder a las órdenes de Dios según su propia elección. Antes de seguir el plan establecido por Dios, Caín se propuso justificarse a sí mismo por sus propias palabras y ganar su salvación por lo que él pensaba que era lo correcto. Entonces, pastor, siempre Satanás nos va a llevar a, ok, ya fallaste. Y aunque Dios quiera salvarte, aunque Dios quiera buscar la manera de rescatarte, quiera motivarte y te persuada a hacer lo correcto, Satanás siempre va a ser, pastor, ese agente que te va a llevar a, bueno, pues ya fallaste, aléjate mejor de Dios. Pues ya, incluso hay mucha gente que dice, bueno, es que no hay que, ¿para qué me acerco a Dios si soy pecador? Ya no hay remedio para mí, soy lo peor. Pero realmente, pastor, al reconocer en ese sistema de sacrificios que Dios había establecido con Adán y Eva, y que ahora lo estamos viendo con con Caín y Abel, él tenía que aprender, tuvo que haber aprendido a reconocer que en Dios hay salvación. Pastor, no nos dejemos tirar por el pecado. Quizá haya alguien en este momento que al estudiar su lección se sienta que es muy pecador y que ya no hay remedio para él, que tanto se ha portado, incluso como Caín, no precisamente matar, pero sí cometer un pecado que usted considere que es imperdonable. Pero cuando volteamos a ver la cruz de Cristo, cuando volteamos a ver a Cristo, nuestro Cordero, el que quita el pecado de todo el mundo, podemos obtener la esperanza. Podemos obtener esa señal de que solamente en Cristo hay salvación. Aunque Satanás nos llene de duda, de locura, de remordimientos, aunque nos lleve a no sentir un dolor incluso por el pecado, acudamos a Dios. Y Él es aquel que nos va a acercar. En vez de que nosotros nos alejemos, Él nos va a acercar. De tal manera que ponga esa señal para que haya una marca que signifique que le pertenecemos, que somos de Él y que si estamos en Él, habrá salvación y no nos alejaremos siempre de su presencia. Gracias, Pastor Isaí. Para cerrar este tópico, entonces, podemos señalar que Dios siempre va a estar ahí, llamándonos, invitándonos, y hay un plan divino, un plan que no puede fallar. Solamente necesitamos hacer uso de nuestro libre albedrío para acercarnos a Dios. No importa si hemos cometido algún error, no importa si el pecado lo consideramos grande, chico, pero cualquiera sea la naturaleza de nuestra equivocación, no podemos cometer el error de Caín, de alejarnos de Dios, de escondernos de la presencia de Dios. Tenemos que ir al Señor y en Él vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar salvación. Bueno, quédate con nosotros. En unos momentos regresaremos para cerrar la lección de esta semana. Aquí terminando de estudiar nuestra lección número 5. ¿Cuál es su nombre? ¿El título, Toshiro? Desafiando la palabra profética. Lo estamos compartiendo aquí con Doña Eva y con Toshiro, el nuevo folleto que estamos trabajando, compartiendo el Evangelio de Daniel y Apocalipsis. Doña Eva, ¿cómo se ha sentido estudiando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ha aprendido de esto? Me siento muy bien. He aprendido pues a buscar los textos, he aprendido un poco de Daniel, del Apocalipsis y pues de otras cosas que vienen aquí en la Biblia. Esta es nuestra obra, hermanos, que debemos estar haciendo día con día, y pues aquí se nos ha permitido compartirla, y pues que Dios bendiga nuestros hogares y el hogar de Doña Eva y de Toshiro. Gracias.
Bueno, hemos llegado ya a la última parte de la lección de esta semana, una lección muy interesante con grandes enseñanzas. Y este último tópico lo hemos titulado el bien versus el mal. Y es que ya llegando a la segunda mitad del capítulo 4, encontramos el legado de Caín. Encontramos a Caín, a su descendencia. Encontramos a Lamec inclusive expresando una poesía y esas descripciones que encontramos ahí nos ayudan a ver que el pecado iba siendo creciente, el pecado iba en aumento, la maldad iba aumentando. Si Caín se sintió tal vez un poco mal por su asesinato, Lamec parece que hace hasta una poesía de su asesinato y parece que se está alabando por su pecado. Así que hablemos en esta parte, Pastor David, de ese legado de Caín. ¿Cuál es el legado que nos deja Caín respecto al mal? Sí, Pastor Yolman, efectivamente hace un momento decíamos que cuando Caín se apartó como refugiado a vivir a otra zona, conoció a su esposa. Lo que tiene que ver con la mujer de Caín en realidad no crea un problema. Más adelante en Génesis capítulo 5, versículo 4 dice: después que nació Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que entre esas hijas que tuvieron también Adán y Eva, encontró Caín esposa. Nosotros podemos encontrar que los primeros habitantes de la tierra no tuvieron otra elección sino casarse con sus hermanos y hermanas a fin de que pudieran cumplir pues la encomienda divina de fructificar y multiplicarse en la tierra. Esa costumbre, de hecho, en la Biblia continuó hasta más avanzada la época, tanto así que Abraham mismo, más adelante, se llegó a casar con su media hermana Sara. Así que nosotros podemos encontrar que a partir de este momento, Caín comenzó a tener hijos, hijas, comenzó a tener nietos. Entre ellos, por ejemplo, aparece Lamec. Y aquí con Lamec nosotros podemos encontrar cómo las malas decisiones que en algún momento llevó a cabo Caín surgieron o llevaron a cabo una reacción en cadena con otras personas, como con Lamec, que así como Lamec escribe en su canto, pareciera ser que él también participó asesinando a una persona. Y nosotros podemos elaborar ahora un contraste entre Caín y Lamec. Nosotros podemos encontrar que Caín, después de su asesinato, permaneció en silencio a pesar de las preguntas que Dios le hizo. Pero Lamec, como ya decía, adelantaba el pastor Yolman, inclusive hasta se jactó escribiendo una canción. Mientras que Caín, por un lado, no directamente, pero estaba pidiendo misericordias de Dios, Lamec, por otro lado, ignoraba a Dios. Mientras que, por un lado, Caín solamente tuvo una esposa, por otro lado, Lamec se volvió una persona, en la primera persona que tuvo más de una esposa, la poligamia. De tal manera que nosotros podemos ver aquí que inclusive lo que cometió Lamec se intensificó todavía más que lo que Caín había hecho. Así que si a Caín hace unos momentos lo estábamos viendo como alguien muy terrible, ahora Lamec intensifica todavía más lo que Caín había hecho. Así que nosotros podemos encontrar aquí lecciones también para nuestra vida. De qué manera las decisiones que nosotros tomamos afectan no únicamente nuestra vida, que claro nos pueden apartar de Dios y finalmente dejarnos fuera de la salvación, sino que también afectan a las personas que nos rodean, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en la calle, con todas las personas con las que tenemos relaciones interpersonales, porque como alguien dijo por ahí, ninguno de nosotros es una isla. Todas las decisiones que tomamos afectan directa, indirectamente, en forma positiva o negativa a las personas que nos rodean. Así que nosotros podemos darnos cuenta que a partir de Caín, ya en el capítulo 6 de Génesis, versículo 2,
podemos encontrar la descendencia de lo que sería conocido como las hijas de los hombres, personas malas que venían de la descendencia de Caín. En el capítulo 6:2 podemos encontrar la descendencia de Set, los conocidos como los hijos de Dios, gente buena de donde viene la descendencia de los patriarcas antediluvianos, lo que significaba que eran las personas que buscaban a Dios por un lado, la descendencia de Set, y los que no buscaban a Dios. Y encima de todo eso le hacían la guerra a los que estaban con Dios. Es decir, tanto los buenos como los malos, podríamos decir, los que están buscando a Dios y los que están alejados del Señor. Ojalá que nosotros podamos estar en los hijos de Dios, la simiente buena, los que finalmente esperan en este momento la venida de Cristo para podernos ir con Él a vivir por la eternidad. Gracias, Pastor David. Es interesante, querido hermano, querido maestro de escuela sabática, que el capítulo 4 no termina en ese cuadro de desesperanza, del pecado abundando, multiplicándose, incrementándose, sino que por lo menos los últimos 2 versículos hay un cambio en el cuadro. Después de ese relato de la maldad, surge la esperanza. Pastor Isaí, ¿cómo es que surge la esperanza después de ese cuadro terrible del incremento del pecado en este mundo? Sí, pastor, precisamente usted lo ha mencionado bien en el capítulo número 4, versículo número 25, y dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios le dijo a ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, y a partir de ahí dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es interesante porque Caín se dejó guiar por Satanás, bajo su influencia se dañó toda su descendencia, pero por otro lado quiero leer prácticamente lo que dice Patriarcas y Profetas en la página número 59, que Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que a sus hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. En tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero Set recibió también el conocimiento del Redentor, al igual que Abel y Caín, e instrucción acerca de la justicia, y mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo había hecho, de haber vivido, sigue diciendo, para cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Entonces prácticamente, pastor, con la vida de Set, todo se tornó esperanza. Dios había sustituido. Y cabe mencionar que de la descendencia de Set estuvo Enoc, aquel que caminó Dios con él, y Dios caminó con Enoc. También estuvo Noé, estos hombres, Matusalén, que fue el hombre que llegó a vivir más años de vida. Por un lado, la descendencia de Set, que vivían en armonía con la palabra de Dios. La gente empezó a conocer a Dios por la descendencia de Set, porque Set amaba al Señor. Set estaba haciendo lo mismo, la obediencia, no jactarse por obras, sino al contrario, ¿no? Y precisamente hace un momento el pastor Marván hizo esa diferencia. Entonces, por un lado, los hijos de Set multiplican el conocimiento de Dios, la obediencia en Dios. Por otro lado, la descendencia de Caín, todo lo contrario, guiados tristemente por Satanás. Pastor, que Dios nos ayude a ser parte de la descendencia de Set, que cabe mencionar que de ahí vino Jesucristo. De ahí vino Jesucristo, que podamos formar esa descendencia, que reflejemos la imagen de Dios, que pueda hacer una gran diferencia con la imagen de los hombres, que deshonran a nuestro Creador. Gracias, pastor. Y llegando al final de esta importante lección, voy a pedirle aquí a mis compañeros que terminen con alguna invitación final para los maestros de escuela sabática que nos ven y para los hermanos que también nos acompañan cada momento en el repaso de la lección. Pastor David, comencemos por usted una conclusión final. Sí, aunque el capítulo 4 quizás
así como el capítulo 3 la semana pasada habla algunas cosas negativas, la mayoría del capítulo, no nos quedemos con un mal sabor de boca, como decimos coloquialmente, sino que el capítulo 4 pareciera que describe el proceder de la raza humana, los buenos momentos de los nacimientos, los malos momentos de la muerte. Pero al mismo tiempo que nos habla de cosas negativas como la muerte, también nos presenta, ya decía el pastor Isaí, el momento de esperanza. En este momento Set, una vez más, prefiguraba al que vendría más adelante para liberarnos de este mundo de maldad, de sufrimiento, de muerte, del pecado mismo, para llevarnos con Él a vivir por la eternidad. Y a esa promesa es a la que seguimos aferrándonos hasta este momento, esperando la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es preparar nuestras vidas para encontrarnos con Él, preparar a las personas que nos rodean para que nos podamos ir juntos con nuestro Dios, de tal manera que nosotros, nuestros hogares, nuestras iglesias, podamos estar listos y cuando el Señor Jesucristo se manifieste, nos podamos ir con Él a vivir por la eternidad. Que Dios nos bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias, Pastor David, por estar con nosotros y por sus palabras compartidas con los maestros y con los hermanos que nos ven. Pastor Isaí, un mensaje final para los maestros de escuela sabática y para los hermanos que nos están viendo. Gracias, pastor, y gracias por la invitación. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pastor, que sigamos siempre el consejo de Dios, a la ley y al testimonio. El que no hable conforme a lo que está escrito, pues es porque no le ha amanecido. Cuando usted enseñe, apreciado hermano, o usted que lee la palabra, siempre báses en la escritura. Y procuremos ofrendarle lo mejor a Dios. ¿Qué hay que ofrendarle? Nuestra obediencia, nuestro servicio. Ofréndele, mi querido hermano, como un reconocimiento de que está aceptando a Jesucristo, que se está preparando para estar con Él, y no trate de dar una ofrenda a Dios como lo hizo Caín, sino más bien hay que ofrendarle lo mejor, su tiempo. Estamos en el plan de evangelismo, preparémonos, trabaje, predique, ofrende lo mejor a Dios, porque el Señor quiere que, así como Abel aparece en el Paseo de la Fama de ahí de Hebreos 11, nuestro libro, más bien en nuestro nombre, permanezca en el libro de la vida. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos, y que Dios nos ayude a tomar decisiones para vida eterna. Muchas gracias también, Pastor Isaí, por acompañarnos. Pues, queridos hermanos, yo quiero terminar simplemente recordando la última frase del capítulo 4 de Génesis. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, después, con la generación de Set. Y creo que tú y yo somos y necesitamos ser esa generación, la generación de los hijos de Dios, que donde quiera que estamos invoca el nombre de Jehová. Apreciado maestro de escuela sabática, que puedas instruir correctamente a los hermanos, que puedas invitarlos a consagrar al Señor, a seguir el ejemplo de Abel, a seguir el ejemplo de Set. Y apreciado hermano y hermana que nos ves, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para todos y por supuesto que los esperamos para continuar estudiando la siguiente lección de escuela sabática. Gracias por estar en este programa, creciendo en la palabra, y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Jóvenes y hermanos, es momento de abrazar la misión, el llamado que Dios nos hizo. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, muy complicados, y nosotros debemos llevar esperanza para el tiempo del fin. Participa, aún estás a tiempo.